¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente nos tendremos que ver por este medio. Como ustedes saben, bueno, pues está todo este asunto del el clima y bueno, creo que lo más prudente hacer fue el no asistir esta vez en vivo, debido a que sí presenta un poco pues de peligro el viajar de esta forma y bueno, nosotros generalmente viajamos por la carretera libre y bueno, realmente es un privilegio nuevamente poder estar aquí para poder compartir con ustedes de la palabra de Dios. Estamos aquí en las instalaciones de la iglesia y bueno, desde aquí estamos grabando esto para que ustedes más tarde lo puedan ver y me gustaría mucho que pudiéramos comenzar orando. Señor, te agradezco mucho en esta tarde aquí y en esta noche, ahora que ellos están viendo este video. Tú eres un Dios que el cronos, que el tiempo no es significativo para ti. Tú eres el Dios del tiempo, tú eres el Dios de todo y es increíble cómo es que desde este momento que yo estoy enseñando, que voy a tratar de exponer este tema lo mejor posible, al mismo tiempo tú puedes hablar tu palabra a ellos que están escuchando en Perote. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, les des a ellos paz, les des a ellos sabiduría, les des, Señor, tranquilidad y que, Señor, tengas misericordia de todos nosotros, de este país, y que todas las consecuencias de estas situaciones climatológicas no pasen a más y todo esté dentro de tu perfecta voluntad. Pedimos y rogamos por la gente que está pasando por momentos complicados, que tú seas con ellos, que tú les ayudes y les bendigas y que nos ayudes en este tiempo, que estas lecciones tan importantes que estamos aprendiendo y que estamos estudiando, que sea tu palabra la que nos enseñe, que sea tu palabra la que nos ministre y que seas tú el que nos pueda enseñar y nos pueda llevar un entendimiento más claro acerca de lo que es el cristianismo y cómo es que nosotros debemos de estar seguros de nuestro cristianismo, pero no en base a experiencias personales, no con base en experiencias místicas, sino con base en lo que tu palabra enseña. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la lección número 1. En la semana pasada vimos la introducción. Estuvimos estudiando acerca de lo que es ser cristiano y cómo es que Primera de Juan realmente es como un manual, es una forma en que nosotros podemos ver y podemos aprender a poder hacer una evaluación de nosotros mismos, hacer una evaluación de lo que nosotros hacemos y pues es importante que nosotros podamos ver esto y que podamos aprender al respecto y que podamos ir viendo la importancia que tiene el hecho de estar seguros de nuestra salvación. La razón por la cual nosotros enseñamos tanto acerca del Evangelio y tanto acerca de la salvación no es con el fin de que ustedes duden de la salvación de Dios, que duden del poder salvífico de Dios o que duden respecto a que Dios me salva y parece tan complejo y parece tan complicado. Realmente no lo es. Lo único que debemos nosotros asegurarnos es haber creído verdaderamente en Cristo, pero esta fe verdadera nos debe llevar a un análisis de nuestra vida para simplemente asegurarnos de que estamos caminando en la fe verdadera. Y bueno, el autor del libro comienza a dar algunos ejemplos acerca de lo que es el cristianismo verdadero, acerca de lo que es la verdadera comunión con los creyentes, lo que es el estar convencido acerca de lo que es nuestra fe en Cristo. Y bueno, con esto nosotros aprendemos acerca de que la Biblia nos puede dar herramientas. La Biblia nos habla acerca de que Dios tiene un registro claro respecto a quienes son salvos y quienes no. De hecho, la Biblia nos habla que Dios tiene un libro, que es el libro de la vida, en el cual nosotros, si estamos inscritos en este libro, nosotros somos salvos, pero quien no se halle en este libro no es salvo. De hecho, nuestro mayor gozo debe ser ese. Por ahí en Lucas capítulo 10, si quieren ir ahí a Lucas capítulo 10, en el versículo 20,
Jesús ha enviado a un grupo de 70 personas a predicar, y dice la Biblia que cuando ellos regresan felices porque ven que los demonios se sujetan a ellos y ven que los demonios se sujetan al poder de Dios, o ven milagros y ven todo esto, y cuando llegan, dice que llegan muy contentos a hablar con Jesús, y Jesús lo que les responde es lo que está en el versículo 20: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser la fuente más grande de alegría del cristiano? El hecho de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida, el hecho de saber que su nombre está ahí y que nada lo puede borrar de ese lugar. Para las personas que creen que Dios borra a la gente que ha escrito en el libro de la vida, eso es un error. Ahora tú puedes pensar, y bueno, ¿por qué dice la Biblia que no borraré su nombre? Sí, ese texto no se está refiriendo al libro de la vida del Cordero, al libro de la vida en el cual estamos inscritos. Se está refiriendo es una forma metafórica de referirse a la vida común. Pablo dice en el libro de Hechos, Pablo habla en Corintios respecto a los que tomaban la cena del Señor no conscientemente. Dice que a causa de esto, de que lo tomaban de una manera indigna, dice, a causa de eso muchos de ustedes ya duermen. Y Pablo emplea la palabra dormir porque estaba hablando de verdaderos creyentes, que lo que fueron fue cortados de la vida, de esta vida. De alguna forma es una manera poética, metafórica de referirse a que todos vamos a ser borrados de algún momento de la vida, del libro de la vida de acá, pero cuando habla del libro de la vida del Cordero, de ese libro nadie te puede borrar. ¿Por qué? Porque el que te escribió fue Dios. Yo no puedo creer en un Dios que tenga goma, ¿sí? Que de repente escriba algo y después lo borre, y después lo vuelve a escribir y después lo borre, etc. Entonces tenemos seguridad respecto a esto. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, es muy importante conocer a Dios, pero también es más importante que Dios te conozca a ti. ¿Por qué? Porque tú puedes saber mucho de Dios. De hecho, podemos estudiar teología, podemos aprender mucho respecto a doctrina, podemos aprender mucho respecto a todo esto y nosotros saber mucho de Dios. Pero el asunto es cuánto te conoce Dios a ti, en el sentido de una relación. Evidentemente Dios sabe quiénes somos nosotros, evidentemente Dios sabe todo de nosotros, pero que te conozca tiene que ver la palabra conocer, tiene que ver la implicación de intimar, de tener una amistad, una cercanía. De eso tiene que ver esto. Entonces aprendemos respecto a esto que es importante que nosotros podamos estarlo haciendo correctamente. Te pongo algunas ilustraciones. Imagina que tú estás corriendo un maratón, ¿sí? Y de repente en alguna parte, en alguna de las calles te has perdido y de repente empiezas a correr en sentido contrario. Tú crees que estás haciéndolo bien, pero alguien te debe decir que no. En una ocasión iba manejando a la ciudad de Puebla y no conocía yo la carretera, y en una intersección me metí, un tramo muy pequeño, me metí en sentido contrario. Inmediatamente me di cuenta porque venía un camión cerca, me dio perfectamente tiempo de poder dar reversa, pero es peligrosísimo ir en sentido contrario. Pero si nadie te lo dice y si tú no te puedes dar cuenta que vas en la dirección equivocada, si algún día has estado buscando una calle y no preguntas y tú vas caminando y probablemente te estés yendo todo lo contrario a esto, pero tú puedes estar convencido que vas en la dirección correcta, pero necesitamos ayuda. La primera ayuda que tenemos evidentemente es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que tenemos expresada, pero también ayuda mucho, como veíamos en la semana pasada, que la comunión entre nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de esta comunión como también otras personas me pueden ayudar a saber y entender si realmente estoy conociendo al Señor. Entonces,
Tú puedes tener una percepción equivocada de ti y eso es muy común. De repente tú puedes pensar que eres una persona muy paciente y tú consideras que eres paciente, pero de repente hablas con alguien más y te dice, no, no lo eres, ¿sí? Y probablemente la opinión de una persona dices, bueno, él piensa distinto, pero si son varias personas las que tienen la misma opinión acerca de ti, lo más probable es que tú eres eso. No importa si tú dices, no, yo me considero una persona que no, tú puedes pensar, yo me considero una persona que no tiene problemas con el dinero, yo me considero una persona que soy muy dadivosa, pero si muchos piensan lo contrario, lo más seguro es que tienes un problema de codicia. No importa que tú tengas un concepto de ti correcto, que tú pienses, no, yo no tengo problemas lo que pasa es que yo pues cuido mucho de no gastar de más, cuido mucho de esto. Tú puedes pensar eso, pero si todos los demás piensan lo contrario, es muy probable que tú realmente tengas un problema en esa parte. Ahora, al final del día solamente nos debe importar una sola opinión. ¿Cuál es esta? La de Dios. Porque bien es cierto, nunca vamos a tener contenta a toda la gente. La gente va a pensar de ti de una forma, otros de otra. A algunos les gustará la forma como lo haces, otros no les gustará la forma como lo haces. Si vas de un lado, algunos te criticarán que por qué no vas del otro. Si vas del otro, te dirán que por qué te cambiaste. Si vas en medio, te dirán que por qué no te defines. Al final del día es imposible agradarle a todo mundo. Tu vida debe estar centrada en agradarle a una sola persona. Y quiero que vayas allá al libro de Mateo, al capítulo 25, en el versículo 31. Vamos a leer el versículo 31 y 32. Mateo 25, 31 y 32. Aquí Jesús está contando una historia, ¿sí? Y dice Jesús, Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Evidentemente las ovejas representan aquí al pueblo de Dios, representan a los hijos de Dios. Y los cabritos representan al resto del mundo, ateos, de otras religiones, sectarios, pero también incluye a mucha gente que pensaba que era oveja, que creía que era parte, y dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los cabritos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui foráneo y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y quiero que, hay mucho que podríamos decir acerca de esto y en alguna de las clases retomaremos de hecho este punto. Pero aquí hay algo importante. Quiero que te des cuenta que los cabritos creían que ellos estaban bien. O sea, no hay ninguna parte donde tú leas que ellos dicen, es cierto, tienes razón, no lo hicimos. Ellos creían que estaban bien, creían que no era necesario hacer eso, o creían que al haberlo hecho de otra forma, estaban cumpliendo con esta parte. O sea, ellos estaban sorprendidos de la respuesta de Jesús. Y esto es quizá las personas más complicadas de convencer no son los incrédulos, no son los ateos, no son los de otras religiones. Muchas veces los más difíciles de convencer son los propios asistentes a la iglesia que creen que son cristianos. Entonces el cristianismo no, yo no soy cristiano simplemente porque lo digo, simplemente porque yo creo que soy cristiano porque a mi parecer me comporto mejor que los demás y me comporto de una forma
distinta, o porque un día repetí una oración y yo creo que la repetí sinceramente y yo dije, Señor, te invito a que entres a mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esa oración no ha salvado absolutamente a nadie. ¿Sirve? Sí, probablemente sirva y es una herramienta, yo no la considero mala, creo que es una herramienta que puede funcionar a una persona que nunca ha orado, tú le puedes ayudar a eso. Sin embargo, esa oración no salva a nadie. El que salva es Cristo. Y la evidencia de la salvación no es que alguien repita una oración, la evidencia es la vida cambiada, la vida transformada, la vida en la cual ahora amas lo que odiabas y odias lo que antes amabas. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Jesús, nosotros no podremos llevar evidencia respecto a que yo iba a la iglesia, yo me bauticé en la iglesia, yo sabía sana doctrina, yo conocía las doctrinas de la gracia, yo puedo responder un test de teología. Eso no salva. Nunca ha salvado a nadie, nunca ha hecho una diferencia entre unos y otros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La verdadera fe en Cristo, ¿sí? Jesús mismo dijo en Mateo 7, no vayas ahí, pero Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué tenemos con esto? La importancia de estar seguros de nuestra salvación. Y repito, la finalidad de este curso, la finalidad de estudiar estos puntos, no es para que dudemos de nuestra salvación, es para que estemos seguros de nuestra salvación, ¿sí? Tú no vas al médico para que el médico te siembre dudas de tu salud. Tú quisieras ir al médico para que el médico te asegurara que estás bien. La realidad es que la mayoría de veces vamos al médico porque sabemos que estamos mal. Y en este caso es lo mismo, vamos a Cristo porque sabemos que necesitamos un Salvador. Pero una vez que tú te tomas la medicina y todo el tratamiento que el médico te da, no lo haces para que dudes de tu salud, sino para que te puedas asegurar que estás sano, para que cada que tomas la medicina, tú crees que eso te está ayudando. Ahora, aquí estamos hablando de algo que a veces funciona y a veces no. Pero en el caso de Jesús siempre funciona. No ha habido una sola persona en toda la historia de la humanidad que haya puesto su fe en Cristo y que al final Cristo lo vaya a rechazar. El autor cuenta una historia de un libro. No sé si algunos de ustedes vieron la película de Charlie, la fábrica de chocolate. Bueno, el personaje principal es Willy Wonka, el dueño de una fábrica de chocolate, que lo que él hace es que hace un concurso para que varios niños puedan ganarse una dotación de por vida de chocolate Willy Wonka. Estos niños entran al concurso y Charlie es el que lo termina ganando. Él termina ganando el concurso, pero al final el abuelo se acerca con Charlie, se acerca con Willy Wonka y le dice, ok, mi nieto ya ganó, ¿cuándo le van a entregar el premio? Y Willy Wonka le responde, es que él rompió varias reglas. Y el abuelo le dice, es que no vimos ninguna regla. Y Willy Wonka le empieza a decir, claro que sí, le rompieron, porque en el estatuto del contrato en latín decía claramente tal. Y el abuelo, pues es que nosotros no sabemos latín. Bueno, es que decía, y él rompió las reglas porque tocó el techo en una ocasión y ahora hay que desinfectarlo, y alguna vez tomó un refresco que no debía haber tomado. Y entonces el abuelo se enoja y le dice, usted es un ladrón, es un tramposo y un estafador. Y Willy Wonka simplemente le dice, buenos días, y se va. Jesús no es como Willy Wonka. O sea, Él no nos está pidiendo esfuérzate, niégate, perdona, toma una cruz, aborrece todo lo que sea malo, distancíate de tu familia si es necesario, deja a un lado tu dinero, no pongas tu confianza en esto.
acepta que te rechacen, acepta esto, acepta la persecución, para que un día en el cielo nos diga, pues no quiero que entren. ¿Por qué? Porque pues cambié de parecer. No, nuestro Dios es un Dios que siempre ha cumplido sus promesas. Y es un Dios en el cual podemos confiar en que Él no va a cambiar, porque Él de hecho eso vino. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente vino a buscarlo, vino a salvarlo. Jesús no solamente encontró y dijo que esto era mío y ya me lo llevo. No, Él lo salvó. ¿Y cómo nos salvó? Nos salvó a través de la cruz, nos salvó a través de... Una disculpa, se cayó el teléfono. Una disculpa, se cayó el teléfono, pero bueno, no perdimos la transmisión. Es que esto de grabar de esta forma es un poco complicado. Les ofrezco una disculpa por si alguien se espantó. Pero bueno, seguimos. Jesús nos salvó a través de la cruz. Él nos salvó a través de un sacrificio muy, muy alto, que Él ofreció su vida por nosotros y en el cual nosotros estamos totalmente confiados en que Él es bueno y en que Él no cambia y en que Él lo que ha prometido siempre lo va a llevar a cabo. Entonces, Él vino a buscar y Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Él hizo todo esto y no hay una cláusula escondida en la cual Dios te va a decir, ok, pero no hiciste esto. Ok, pues casi lo logras, pero pues fíjate que de último minuto cambié de opinión y la realidad es que mejor no vas a entrar al cielo. No, Él vino a esto. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros lo que nos toca es examinarnos a nosotros mismos. Por eso el salmista oraba y decía, examina mi corazón y ve si hay camino de maldad en él. Y aún decía, muéstrame los pecados que me son ocultos. Es muy importante que nosotros nos examinemos y voy a leer algunas porciones, no es necesario que las busques. Si estás apuntando, escríbelas. 2 Corintios 13:5 dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos anima, examínate a ver si estás en la fe, o sea, haz una prueba a ver si estás en el camino, a ver si estás haciendo las cosas de la forma como deben ser hechas, a ver si lo estás haciendo. Es importante y algunos de nosotros no tenemos ese hábito, es un muy buen hábito, el hábito de ir al médico a examinarnos. Generalmente no vamos porque tenemos miedo. ¿Por qué razón tenemos miedo de ir al médico? ¿Por qué razón nos da miedo? Porque sabemos que no hemos estado haciendo lo que debemos hacer. No estamos haciendo las cosas como debieran ser hechas y eso de repente nos da miedo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo. Si yo sé que tengo una mala alimentación, no duermo, trabajo mucho, como mal, es obvio que cuando vaya al médico él me va a encontrar algo. Pero ¿qué pasaría si yo llevara una vida muy sana, llevara una dieta correcta, estuviera haciendo las cosas de forma correcta, alimentándome bien, durmiendo bien, vitaminándome bien y no sentir ningún dolor? Bueno, es probable que existiera algo más, pero si estoy haciendo todo eso bien, ¿por qué tendría miedo de que lo examinan? Pongo un mejor ejemplo que puede ilustrar un poco más esto. Si tú te dan instrucciones respecto a un trabajo, que te dicen que el trabajo debe ser escrito en una página de tal por cual, con este tipo de letra, debe tener tantas palabras, y tú lo haces así, ¿por qué tendrías miedo de presentarlo? Bueno, nos da miedo porque sabemos que los hombres son volubles, y que probablemente el maestro está de malas y te lo rechaza. Pero en el caso de Dios no. Dios dice, haz esto, obedece esto, y cree en mí y eres salvo. Pero tenemos miedo porque en el fondo sabemos que lo estamos haciendo mal. Pero eso es bueno también. ¿Por qué?
Porque todo el arrepentimiento comienza con reconocer que estamos haciendo algunas cosas mal, con reconocer que necesitamos ayuda, con reconocer que necesitamos crecer y necesitamos ir haciendo las cosas bien. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pedro dice: procuren hacer firme su vocación, es decir, procuren estar seguros, firmes de que han sido salvados, ¿sí? ¿Por qué? Pablo y Pedro querían amargarle la vida a sus lectores, hacerlos sentir mal, hacerlos sentir incómodos. Probablemente hacerlos sentir incómodos, sí, pero la intención no era amargarle la vida, la intención era que se aseguraran de que ellos eran salvos. Esa era la intención por la cual Pedro y Pablo escriben estas cosas, ¿sí? La razón por la cual nosotros animamos, enseñamos, y esto es algo reiterativo que nosotros hacemos, y probablemente para mucha gente se ha cansado de escuchar como que las mismas cosas, ¿sí? Es que vengo a la iglesia y todo el tiempo me hablan de arrepentimiento, y de arrepentimiento, y de arrepentimiento. ¿Por qué no me hablan de otras cosas? ¿Por qué no vengo a una reunión y me dicen cómo salir de los problemas con mi esposo? ¿Cómo lograr que mis hijos se sujeten? ¿Cómo hacer que mi hijo deje las drogas? ¿Cómo salir de mis deudas? ¿Cómo lograr eso? Luchamos. Y a veces quisiéramos esto. Ahora, la Biblia habla de esos temas, claro. A Dios le importa la familia mucho. Pero ¿por qué razón la iglesia se centra en esto, en esto, en esto? Te lo digo de una forma sencilla. Molestarnos porque cuando voy a la iglesia me hacen sentir incómodo sería tanto como estar molesto porque cuando voy al médico no me hace reír. Si yo tengo cáncer, imaginen una persona con cáncer que diga: yo no quiero al oncólogo. ¿Por qué? Porque siempre me hace sentir bien incómodo, que quítate esto, que párate acá, que mete esto, me mete a las radiaciones, el cabello se me cae, me dan ganas de vomitar. Yo no quiero ir. Yo te pregunto, ¿hay alguna persona enferma de cáncer que va al oncólogo porque sabe que la va a pasar bomba, porque la va a pasar genial, y dice: oye, tengo unas ganas de ir para que me pongan la radiación y si se me caiga el cabello y tenga mareos? No, nadie va. Si tú te quieres divertir, ¿a dónde vas? Al cine, al circo, a esto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar respecto a la iglesia. La iglesia no es un lugar para entretenernos, no es un lugar donde yo voy para sentirme bien. Es un lugar donde nuevamente voy a ser tratado con la palabra de Dios, porque mi pecado es muy grande y hay que extirpar el pecado. Y así como una persona que tiene cáncer debe ir una, otra y otra vez a quimioterapia, y muchas veces dicen: ok, ya quedó, y van, regresen dentro de medio año, regresan y ¿saben qué? El cáncer ahí sigue, hay que volver a hacer el tratamiento. Hay que operar. Y dices: ¿y por qué nunca se va? Porque vivimos en este cuerpo de carne. Y constantemente vamos a tener que estar. Esto obviamente va evolucionando. Una persona que va venciendo, va ganando en su lucha contra el cáncer, cada vez se siente mejor, cada vez es más relajante, cada vez es menos impactante. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde las dosis de radiación van a bajar muchísimo. Pero nosotros tenemos un problema. Y ahora, ¿por qué hacemos lo mismo? Porque aparentemente hay solamente unos pocos temas de los cuales hablamos. ¿Por qué no hablamos tanto hay gente que piensa: es que ¿por qué no hablan del amor de Dios? Es que esto es el amor de Dios. No hay una forma más alta que expresar que Dios te ama, que decirte: Dios te está diciendo arrepiéntete, porque te ama. En el arrepentimiento vemos el amor de Dios tan grande, que es de las pocas cosas que tenemos un registro que diga la Biblia que Él se alegra, y aún dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cada que un pecador se arrepiente. Entonces yo sé que por momentos para nosotros puede ser
pesado escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero es que si tomas la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia habla todo el tiempo: venid a mí, acérquense a Dios, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, busca sabiduría, ama la sabiduría, ama su ley, esfuérzate. La Biblia nos llama a esto, la Biblia trata de eso. La Biblia no es un compendio de coaching, de cómo lograr mejorar tus finanzas, cómo lograr mejorar tus relaciones personales, cómo mejorar tu matrimonio. Sin embargo, si tú haces esto y si tú reconoces esto, te arrepientes y caminas, las demás cosas van a empezar a acomodar de forma automática. ¿Sí? Es como una persona que tiene cáncer y quiere correr. Es que ¿por qué no me enseñan a correr? Primero quítate el cáncer, después vas a poder correr. Entonces, parte del examinarnos a nosotros mismos tiene que ver con esta parte de poder nosotros mirar la palabra de Dios, examinar nuestra vida y poder que otras personas nos puedan ayudar. Es muy importante esto, amados. Es muy importante que tú y que yo tengamos gente a nuestro alrededor que nos pueda ayudar y que nos pueda ministrar y que nos pueda hacer ver, ¿sabes qué? Yo veo esto. Expon tu vida a Dios, pero también exponla a otras personas que te puedan animar, a otras personas que te puedan exhortar, a otras personas que te puedan ayudar en tu caminar. No tengas miedo. Al final del día, ninguno de ellos se subió a la cruz y ninguno de ellos te puede salvar. Entonces, terminamos con algunas preguntas, ¿sí? Cuando escuchamos versículos como Mateo 7, donde dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿te hace sentir incómodo eso? La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué te genera incomodidad? Tú dices: pues es que esto es de vida o muerte. Sí, sí lo es. Pero muchas veces nos genera incomodidad porque no estamos seguros de lo que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, con todo esto te das cuenta que no es suficiente decir que eres cristiano para hacerlo. Hay que vivirlo. El cristianismo es algo que tenemos que vivir. Y si tú haces un análisis de tu vida, y eso es algo que me gustaría que cada uno de nosotros hiciéramos esta semana, analizar nuestra vida: amamos a Dios, deseamos a Dios, estudiamos la Biblia, oramos, estoy luchando con mi pecado. Fíjate que la pregunta ni siquiera es tanto estoy venciendo el pecado, porque muchas veces somos vencidos por él. La pregunta es: estoy luchando, no he dejado de luchar contra mi pecado. Y bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos. Primeramente, pedirle a Dios que nos perdone por estar confiando y ser prudentes en nuestra propia opinión, ¿sí? Y que nos ayude a poder pensar de forma más humilde respecto a nuestra condición, ¿sí? Y piensa en esto, dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al final del día, amado, tú tienes que ver esto. Cristo murió en la cruz para tomar tu lugar, y Dios el Padre trató a Cristo en la cruz como si Él fuera tú, como si Él hubiera cometido los pecados que tú has cometido, y lo trató de esa forma. Y cuando tú crees en Cristo, ahora el Padre te trata a ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Jesucristo. Y eso es increíble. Dios trató a Cristo como si hubiera vivido tu vida imperfecta, y a ti te trata como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Y eso es amor, ¿sí? Entiende algo: nunca será lo suficientemente justo como para agradar a Dios, ¿sí? Pero el punto está en que no es tu justicia la que te salve, es la justicia de Cristo. Que Cristo satisfizo la ira del Padre, murió en la cruz, te amó, resucitó, y Él está preparando morada para ti que has creído en Él. Entonces, ¿qué terminamos con esta lección? Con la importancia de que tú puedas, yo les animo, no falten cada semana,
busquemos a Dios, informa a otras personas, pregunta a otras personas, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, ¿cómo me miras? ¿Cómo ves mi vida? ¿Qué ves que debo cambiar? ¿Qué es lo que miras que debo hacer cambios? Y esto nos va a llevar, amados, a poder enfocarnos correctamente en Dios y poder enfocar nuestra vida hacia Él. No con base en mis méritos, no con base en lo que yo creo, no con base en lo que yo me imagino de mí, sino con base en lo que la palabra de Dios me enseña. Y amados, esto es la lección y vamos a terminar orando. Señor, yo te agradezco mucho por la vida de cada persona que está ahí en Perote. Te pido, Señor, que esta palabra que hemos escuchado nos pueda animar y nos pueda ayudar a reflexionar respecto a nuestra profesión de fe, a darnos cuenta si estamos caminando en la fe verdadera. Y si no es así, yo te ruego que tú puedas convencer a aquellos que están ahí y que tú les hagas ver que eres un Dios amoroso, que espera, que es paciente, que está esperando a que todos los que han sido elegidos, todos ellos procedan al arrepentimiento. Yo te pido que bendiga sus vidas, que bendiga sus trabajos, su salud y cada una de las cosas que ellos hacen. Te agradezco mucho por el privilegio que me das de poder enseñar y te pido que tú seas con ellos en cada una de las cosas que ellos hacen. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados, de verdad es un gusto el poder saludarles, aunque sea de este medio. Me disculpo nuevamente por no haber podido asistir hoy, pero bueno, creímos que era lo más prudente. Sabemos que Dios es maravilloso y que pues Él nos guarda, pero también es importante ser prudente y echar mano de las herramientas que actualmente tenemos. Al final del día, amados, lo importante no es que esté yo, que esté Bernardo, que esté quien sea. Lo importante es que esté Él y que su palabra sea predicada. Entonces, de verdad ustedes no saben cuánto yo disfruto el poder estar yendo a Perote. Amo hacerlo, pero por esta ocasión creímos prudente el hecho de poder estar acá. Les agradezco mucho y que estén muy bien.